Domingo cuarto de Pascua celebramos el Día del Buen Pastor, Jesucristo. Pastor por excelencia, pastor por antonomasia. Pero vamos a mirar un recorrido muy breve en la Escritura para que miremos qué es un buen pastor. Y el buen pastor está dispuesto a lo que sea por las ovejas. Si miramos en mirada retrospectiva hacia Egipto, en la antigüedad había un pueblo esclavizado, Israel, un pueblo humillado, anónimo, explotado, engañado, sufriente por años. Dios Padre, Yahvé, ve ese pueblo innominado, desfigurado, que de su tristeza y su humillación clama al cielo. Entonces Dios Padre suscita un caudillo, un pastor, Moisés, y a Aarón, ambos sacerdotes. Y le dice a ellos, a Moisés, se puede sacarlo de allá, llevarlo a la tierra de promisión. Y así lo hacen. 40 años en el desierto para llegar a la meta, al objetivo de Dios. Pero en el caminar de este pueblo, como el de hoy igual, ocurren tantas cosas: oscuridades, luchas, conflictos, peleas, falta de fe, de esperanza, rivalidades, todo lo que ocurre hoy igual. Sin embargo, Moisés, buen pastor, que es la figura que había de venir, Jesús el Señor. Es como el prototipo, como el antitipo, ¿no?, de lo que vendría más tarde en Jesús, buen pastor. Moisés gastó la vida ahí, 40 años, con un pueblo testarudo, duro, y lo fue llevando. El pueblo pedía comida tenían del cielo, el maná del cielo que bajaba. Ya otro signo de la Eucaristía y un signo de Jesucristo. Maná que baja del cielo, pan que baja del cielo, Jesucristo el Señor. Ya un simbolismo ahí eucarístico y un simbolismo ahí también cristológico. Y el pueblo sigue caminando y llegan a un lugar donde piden agua, en un desierto, no hay oasis, piden agua. Hay una roca ahí, una roca, símbolo de Cristo Jesús. Tocan la roca con el callado Moisés y sale agua. Un signo también bautismal allí. En fin, todo lo que ocurre ahí, ¿no? Los signos sacramentales, eucarísticos, Jesús mismo ahí apareciendo de manera velada en la antigüedad. Y el pueblo va caminando así. Y Moisés se desvela, ora al Padre Dios para que el pueblo no se descarríe, en fin, para que el pueblo siga la ruta encomendada a Moisés y a ellos mismos. Es un buen pastor. Entonces ya llegando a la tierra prometida, aparece, así doy el salto, ¿no?, al Nuevo Testamento, Jesús, que se define hoy: yo soy el buen pastor. También se define: soy la puerta. Entonces, hermanos, soy la vida, la luz, todo lo que dice Jesús. Dice aquí: soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, como hizo él. Y ese texto lo trae bellamente escrito el profeta Ezequiel, quien desarrolla mejor la misión del pastor, que es el mismo Dios. Cristo es el pastor supremo, único pastor. Pero Jesús delegó a una iglesia un pastoreo, a nosotros. Pues Dios dice, hablando de Ezequiel, que desarrolla con detención, que desarrolla lo que es la tarea del buen pastor. Ezequiel la desarrolla, creo que en el capítulo 34 del libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel desarrolla y da las características de un buen pastor, que aquí les voy a enumerarlas. Yo mismo buscaré a mis ovejas, las cuidaré. El pastor busca y cuida las ovejas. Las sacaré de entre los pueblos. Allá estaba Israel metido allá en Egipto. Y la voy a congregar en un solo pueblo. Hoy diríamos una sola iglesia. El pastor busca las ovejas, las cuida, las lleva a mejores pastos, dirá el Salmo 23. Y las congregaré de los países. Las traeré a la tierra prometida, a la tierra de ellos. Ya no serán más en nuestra tierra extranjeros. Tendrán tierra, tendrán arraigambre, tendrán raíz, tendrán historia, tendrán hacer la historia ya en su propia tierra, no extranjeros como eran aquellos israelitas. Yo mismo las apacentaré, o sea, nos va a apacentar, nos va a dar comida.
las traeré a la tierra, yo mismo las haré cestear. Hacemos la siesta. Buscaré las ovejas perdidas y haré volver a las descarriadas. De un pastor, cuando la oveja se descarría, va por ella, la busca, como Jesús lo hace, y en sus divinos hombros la trae al redil, donde estará protegida, donde tendrá comida, tendrá la Eucaristía, tendrá el bautismo, tendrá todo lo que la iglesia ofrece gratuitamente a las ovejas que aquí están reunidas en su nombre de Él. Y dice Él, a las heridas las vendaré. Y hay ovejas heridas, todos nosotros, uno, por el pecado. Y las heridas de la historia personal y comunitaria, las ovejas Dios las va a sanar. ¿Cómo y dónde? En la cruz, Cristo Jesús sanó las heridas de las ovejas. Y con ellas, y Él va tras ellas. Y la que está enferma la va a curar. Y a las gordas y fuertes las guardará. Es decir, el buen pastor es un ser humano que contempla, ora y le duele las personas que están enfermas, las que se van, las pecadoras, las heridas, las que reniegan, las que hacen cosas que no hay, las ovejas ariscas, las que saltan del portón, las que saltan del alambrado, la taranquera y se van. Y también cuida de que no llegue el asalariado, el que cuida las ovejas por un sueldo. No le importan las ovejas. Cuando ve que el lobo, se huye igualmente el asalariado, que no es pastor, y deja que las ovejas sean dañadas, heridas, asesinadas, muertas, o se las roben, o éstas se dispersen. Es decir, cuando llega el enemigo y el que cuida se va, el enemigo hace estragos. Entonces el asalariado no entra por la puerta, que es Jesús, entra por el portón, que es una desfiguración de la puerta. Entonces, hermanos, si usted se siente de la parroquia, de la iglesia católica, se siente herido, se siente herida, igualmente búsquelo o hágase buscar del pastor para que éste sane con su ministerio la herida que usted tiene en su corazón o en su alma. Dios gastará la vida y el cayado del pastor, hablo de no, porque en la época de Jesús y en la época anterior a él, y aún es, ya en menor escala, pero todavía es una tierra de pastores, ¿no? De ganado menor, ¿no? De ovejas, chivos, cabras, todo eso, ganado menor. Y tiene un cayado, o sea, un bastón rústico, habla en la época antigua, ¿no? Hoy es el báculo del señor obispo. Ese es el cayado, el báculo. Ese báculo o ese cayado tenía un ojo, ¿no? Como una hoz, ¿sí? Y era rústico, para cuando venga el lobo a dañar las ovejas, el pastor sale y con el mismo báculo, con el mismo bastón, con el cayado, pelearía y ahuyentaría el ladrón, ahuyentaría los lobos. Porque las ovejas, y igual que los pastores, tenemos enemigos gratuitos, por obvia razón. Y en ese ojo, ¿no? Ese ojo que es como una hoz, cuando la oveja caía en pastizales muy profundos, él, con el bastón, ¿no? Hacía esto. Y con el ojo cogía la ovejita del cuello, la sacaba ahí con sus compañeras. Jesucristo tiene un báculo, un cayado, un bastón, que es la cruz, con la cual tú y yo fuimos salvados. Ese báculo que es la cruz, Dios, como dice Él mismo aquí, doy la vida por mis ovejas. Y en la cruz, en el cayado de la cruz, Cristo Jesús murió por las ovejas, por ti y por mí. Fuimos rescatados y sanados con su santísima sangre. De un pastor, el de hoy, igual que aquel de ayer, de ser un ser humano muy sensible a los signos de los tiempos, estar vendando y sanando las heridas de las ovejas que muchos hieren por situaciones propias de la época de hoy, y las vendamos con la Santa Eucaristía y con el aceite de Jesucristo, las ungimos para que sus heridas queden sanas. Un pastor da la vida para las ovejas, es un pastor que no duerme, contemplativo, que ora y que gasta la vida en el altar de Dios para que las ovejas tengan la comida que es la Santa Eucaristía y la palabra de Dios que alimenta a las ovejas
para que sean conscientes que este es el redil donde usted debe vivir para siempre. Hay rediles extranjeros o extraños que te jalan, que te llaman, porque Jesús dice ahí también aquí, tengo que ir además a otras ovejas que no son de aquí, son de otro redil. También a ellas tengo que traerlas, porque están en pastos distintos y en pastos de engaño y en filosofías de mentira y en ideologías que no son las de Jesús el Señor. Están en otras situaciones quizás muy gordas, pero unas gordas de fantasía y engañadas. Quiere Dios un solo redil, un solo pastor, el Papa Francisco. En la diócesis el obispo, en la parroquia el sacerdote, su párroco, al cual lo obedecemos por amor a esos pastores que nos quieren el bien. No conozco ningún sacerdote que quiera mal de nadie. De hecho, renunciamos a la propia cultura, renunciamos a muchas cosas para contemplar, para rezar y para gastar la vida todos los días, a veces con dolores que usted ni conoce. La soledad de nosotros. De eso no me quejo yo nunca, pero vivimos muy solos y tremendamente solos. Y ahora en este confinamiento que tenemos aquí, pues opcional, en la casa todo el día, ahí, todo el día, solitario. No me quejo de eso. Es un buen pastor que en la soledad ora, se prepara, otea, mira los cercos del redil, que nadie los vaya a violentarlos para que ninguna oveja sea dañada, herida, o que se vayan porque están las puertas abiertas para irse. No, el pastor procurará que las ovejas permanezcan, porque creamos condiciones para que la oveja no se vaya, porque aquí está el pastor sumo, que es Jesús el Señor, que nos da el alimento de cada día en la Sagrada Eucaristía. Hermanos y hermanas, les pido que oren hoy con nuestros pastores, el Papa, los obispos, sacerdotes, que usted conoce, su párroco, que está enfermo hoy, hay 2 enfermos, o 4 en la diócesis. Todos aquellos que estamos luchando por un mundo mejor, tenemos enemigos gratuitos. Hay lobos rapaces que intentan dañarnos, aún confundirnos, y confunden el rebaño. Y por la confusión muchos se van. Es decir, están haciendo vigente aún la Torre de Babel, que la veremos ahora, si Dios quiere, en el Pentecostés. Todavía hay Torre de Babel confundiendo las ovejas, y estas se dejan confundir y se van tras voces que no son ciertas, las voces del engaño, las voces del consumismo, las voces de la desobediencia, de la anarquía. Tantas voces que son atractivas, al menos en el verbo, en la palabra, atractivas, porque las ovejas también escuchan, y el que escucha tiene derecho a discernir, pero a veces no discierne, sino que escuchó una voz agradable y para allá se fue, y allá le van a engañar con pastos que no alimentan la vida. Hermanos y hermanas, estemos atentos y que las ovejas conozcan a su pastor, su voz, para que ninguna de nosotros se pierda. El pastor está buscándonos, y aquel que se pierde no lo juzga nunca. Al perdido, a la perdida, Dios y el pastor va por ellas. Luego el Papa y el obispo, los sacerdotes, somos pastores de Jesús el Señor, según su corazón. Hoy iniciamos la semana de las vocaciones. También queremos que en sus casas procuren que alguno de sus hijos, sus hijas, tengan la unción religiosa. De pronto en su casa una religiosa, una monja, de pronto un sacerdote, un religioso, porque tenemos que igualmente formar pastores para un mundo nuevo, un mundo que hoy se cierne la muerte, las sombras, las dudas, el temor, el miedo. Pastores y pastoras, porque también una madre, usted es madre, entonces usted es pastora en su casa, igual que el papá. Entonces aquellos que tienen alguna autoridad son pastores que deben cooperar con el pastor de la iglesia, para que en su casa tengamos de pronto mañana una muchacha con intención vocacional, un joven. Es que, porque por la cosa es muy complicado, porque yo he escuchado cuando dice el hijo al papá: papi, quiero ser su cura, y el papá se le molesta. Ajá, ¿y eso cuándo? ¿Y eso no da plata? Bueno, eso es para, bueno. Y la hija: mamá, quiero ser monja. ¿Cómo así? ¿Y los nietos? Hermano,
si su hija decide ser monja o su hijo sacerdote, déjalo ir. Necesitamos sacerdote, porque hay vocaciones, porque Dios nunca hará que la iglesia se acabe. Pero hay vocaciones, a veces nos cuesta mucho llevar a un joven o una niña a un convento, porque el mundo, la moda, el consumo, porque ese sacerdote, no sé, no hay que bailar, no hay parranda, no hay ropa nueva, y si es una monja, siempre está vestida con el hábito de allá. Pero uno como cura, pues sí, su ropa no, y está de marca, y qué bueno, ¿no? Pero una monjita, hermano, es un uniforme allá. Entonces dice la mamá, o la tía, o las hermanas, mira, ella va a estar siempre vestida de azul o de café, o como sea, no hay ropa nueva. Entonces, como el mundo jala y las marcas jalan, entonces se van para allá. Y viene un sacerdote, usted metido ahí, hermano, y que voz de castidad, de pobreza, obediencia, y hermano, y el mundo, y las niñitas, tal, y muchos jóvenes se van para allá, porque el mundo también pastorea, pero pastorea mal. Amén. Hermano, usted no olvide de un buen pastor sus características. Es orante, es contemplativo, cuida, busca, sana, atrae, las lleva a cestear, las apacienta, las ama, las quiere, las carga, las venda las heridas, cura a las que están enfermas. Y como dice el Salmo 23, y nos llevará a grandes pastos. Aunque vaya por cañadas oscuras, mi pastor me llevará a grandes pastos, o sea, a la gran mesa de la Eucaristía. Aunque vaya por cañadas oscuras, nada temo, porque mi buen pastor nada me faltará. Amén.